Eh, Bienvenidos entonces al curso de programación web. Primero que todo me presento, mi nombre es Iván Canales, soy ingeniero mecánico, pero de profesión, pero de vocación programador web. Y mi misión en este video es enseñarles los fundamentos de la programación web. Eh, Lo que a mí personalmente más me gusta de la programación web es que se trata de eh, puras estándares y formas de hacer la pega que son gratuitas y libres. Eh, entonces partamos con los lenguajes de programación web. Tenemos tres lenguajes de programación en el lado del cliente, de lo que uno ve, del front-end, que son HTML, CSS y JavaScript. ¿Ya? Y cada uno de esos lenguajes de programación son eh, o archivos que van a participar de nuestro proyecto web, son archivos de texto. ¿Eso qué significa? Significa que simplemente son cosas que uno tipea en un editor de texto. No se necesitan licencias, no se necesita software especial, no se necesita nada. Por ejemplo, Word. Un Word, yo aquí no, en este computador no tengo instalado Word, pero sí tengo este editor gratuito. Esto no es un archivo de texto. ¿Por qué? Porque puede tener imágenes. No tengo imágenes. Sí. Puede tener imágenes. Al texto yo le puedo poner color. Entonces puede tener distintas fuentes en el mismo archivo. Entonces esto no es un archivo de texto. Obviamente hay texto involucrado y lo más probable es que si están trabajando con un Word o con un WordPad, la gran mayoría de el contenido sea texto. En este caso tenemos texto enriquecido porque tiene su fuente, tiene su color, pero no hay solo texto. Hay otra información también, color, fuente, en este caso una imagen. ¿Ya? Entonces un Word, un Excel, un WordPad en este caso, una PowerPoint, un documento de Google Docs, no son archivos de texto. Archivos de texto son los que uno puede crear con el bloc de notas. Entonces, por ejemplo, acá yo escribo y solamente, incluso si yo escribo código acá, me imagino que todavía no, puede que la gran mayoría no maneje algún lenguaje de programación, pero incluso si yo escribo código acá, todo está en texto. ¿Ya? Y aquí hay código, por ejemplo, y vamos a escribir el mismo código en JavaScript. Entonces tenemos incluso código, pero está todo en formato de texto. Solo hay letras, caracteres, y en este caso estamos usando una codificación que se llama UTF-8. No es tan importante el tema de la codificación. Sí, quizás es importante que tengamos claro que estamos trabajando con UTF-8, pero los detalles los podemos ver más adelante. Entonces acá, en el bloc de notas que viene instalado en cualquier computador, incluso en otros sistemas operativos, tiene su propio bloc de notas.
Acá nosotros podemos crear nuestros archivos de, por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Vamos a entrar al tiro con el HTML. Cuando yo abro una página web, por ejemplo, ¿qué es lo que yo más veo acá en... veamos YouTube. Cuando yo abro una página web, lo que yo recibo acá en el navegador es, obviamente recibo videos, recibo imágenes, pero la estructura, el esqueleto de esto que yo estoy viendo acá es bien sencillo, es mucho más sencillo de lo que uno se imagina cuando es usuario solamente. Todo esto, la estructura de lo que yo estoy viendo es un archivo que se llama HTML y que de hecho yo puedo, si quiero aquí, guardar, aprieto control S y yo puedo descargar la página como HTML. Fíjense lo que va a pasar. Ahí se guardó, me voy a las descargas, aquí está la página de YouTube en HTML y como dijimos que íbamos a ver solo texto por ahora, la abro con el bloc de notas y si se dan cuenta, acá claro, es bastante complicado porque están todas las funciones y toda la funcionalidad que tiene YouTube, pero si se fijan, esto es solo texto, 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 texto. Cada una de los menús, de los cuadraditos, de las imágenes, de las funciones, de lo que yo aprieto y se puede ejecutar en esta página es texto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a partir con una página web parecida a esta, pero bastante más sencilla para que empecemos a aprender, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a crear nuestro primer HTML. Yo creé ya acá en mi Google Drive. Ustedes pueden usar cualquier carpeta que quieran. Yo ya creé ¿dónde lo hice? Creo que fue acá, Pipe Drawing. Después les voy a explicar por qué. Ya creé una carpeta, ¿ya? Y voy a trabajar en esta carpeta. Ustedes creen la carpeta que ustedes quieran, donde ustedes quieran. A mí me gusta trabajar en Google Drive porque así yo trabajo acá en la casa y después en otra parte, en un café o en el trabajo, yo me meto a Google Drive y está todo lo que yo hice sincronizado automáticamente, pero no es necesario. Pueden hacer cualquier carpeta donde ustedes quieran. Y acá vamos a crear nuestro archivo HTML en esta carpeta. Normalmente, no es obligación, pero normalmente el archivo principal de una página web se llama index.html, ¿ya? Y tenemos que seleccionar todos los archivos para que nos considere esa extensión HTML. De lo contrario, lo va a guardar como txt, que es normalmente el archivo de texto que trabaja el bloc de notas, ¿ya? Entonces pongo todos los archivos, pongo index.html, ya estamos bien con la codificación, es UTF-8 y esto no es importante y normalmente va a venir ya predefinida y listo. Ahí tengo mi... ¿dónde lo guardé? Lo quiero guardar en mi carpeta especial que se llama Pipe Drawings, ¿ok? Index.html como un archivo genérico. Y si se fijan, ahí se guardó en mi carpeta el archivo index.html. Ahora, cuando uno navega por internet, obviamente no lo hace con el bloc de notas, porque si lo hiciera con el bloc de notas, lo que va a ver, en vez de ver un video de YouTube, por ejemplo, va a ver todas esas letras y ese texto que abrimos recién. Entonces, yo tengo que pedirle a mi computador que los archivos HTML los abra con un navegador web. Así que
Este es el momento perfecto para hablar de los navegadores web. Bueno, todos en la escuela aprendimos a usar el Internet Explorer, probablemente, un navegador muy antiguo que ya está obsoleto. Los computadores normalmente vienen, cuando uno se compra un computador o usa un computador en una biblioteca o en el trabajo, vienen con un navegador que se llama Edge, que es este que tenemos acá. Yo no lo uso porque este navegador es de Microsoft, ¿ya? Y Microsoft es una empresa con fines de lucro, que no tiene, por supuesto, nada de malo perseguir una ganancia, todos buscamos ganar un dinero, pero ellos lamentablemente, para ellos poder generar su publicidad y su inteligencia artificial, espían todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando yo pongo aquí en YouTube o busco una receta, cómo hacer salsa blanca, ahora Microsoft sabe que a mí me interesa la salsa blanca y me va a empezar a ofrecer promociones y descuentos. Misma cosa si yo uso un navegador que se llama Google Chrome. No tengo Google Chrome en este computador, pero Google Chrome es un navegador que es propiedad de Google. Y cada vez que yo escribo cosas, que chateo, que hago una búsqueda, Google me está espiando legalmente, y recopilan todo lo que uno hace en internet para después ofrecerte publicidad, etcétera. Tener un perfil más o menos de ti. Quizás no de ti como ser humano, pero sí de ti como usuario de la web. Entonces yo recomiendo usar navegadores seguros donde nadie te espía. En este caso yo recomiendo usar este navegador que se llama Brave Browser, o no sé si aparece, si lo buscamos en español, navegador Brave. Sí, está todo en español, maravilloso. Entonces ustedes van acá a descargar Brave, lo descargan y lo instalan como cualquier navegador. Es la cabeza del león, recuerden. Y en sus celulares también se van a la App Store y pueden instalar Brave como navegador, y así nadie los va a sapear lo que están haciendo en internet. La otra opción que a mí no me gusta y no la recomiendo, y ya les voy a explicar por qué, se llama Mozilla Firefox. Si ustedes usan si ustedes usan Linux, Ubuntu, ese tipo de sistema operativo, lo más probable es que Firefox venga preinstalado y ya lo puedan usar y no tengan ningún problema. Y es maravilloso, es un maravilloso navegador, pero a mí no me gusta y les voy a explicar por qué. Aparte de, como les decía, aparte de HTML, hay dos lenguajes más que ya los vamos a ver, que se llaman CSS y JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que le permite a las páginas web tener dinamismo y hacer cosas, es decir, que yo aprieto un botón y pase algo, por ejemplo, no que sea solo contenido estático. Y CSS es un lenguaje de programación que le permite a las páginas tener colores, formas, gradientes, etc. Es decir, controlan el estilo de una página web. Firefox tiene un motor que se llama, que es el software que hay detrás que interpreta y lee este JavaScript, que es no es de mi gusto, creo que no es el más usado, no es el estándar, no es el más optimizado. En cambio, Brave, Google Chrome y Microsoft Edge utilizan como base, desde, digamos, la médula espinal de lo que ellos utilizan para crear su software. En este caso se llama Chromium, y para mi gusto es lo más estándar, es lo más es gratis, es de código abierto, todo el mundo lo usa, la gran mayoría de los navegadores están basados en Chromium, y el motor de JavaScript que hay detrás de Chromium, que se llama V8, es el mismo motor de JavaScript que funciona en un ambiente de programación para servidor, ya que es algo más avanzado que vamos a ver más adelante, que se llama Node.js.
Entonces, Firefox es maravilloso, es bacán, pero tiene como su propia onda, ¿cachai? Tiene su propia cosa pasando. En cambio, Brave está basada en la misma tecnología que Google Chrome, que es el navegador que el 80% de la gente utilizamos o utilizábamos. La misma tecnología, las mismas extensiones, el mismo motor de JavaScript, pero sin sapeo, sin traqueo, sin espías. Así que pueden utilizar, como les decía, Firefox si quieren, Mozilla Firefox. Es muy buen navegador también, o pueden utilizar Brave, ¿ya? Yo voy a utilizar Brave, entonces le voy a pedir a mi computador que todos los archivos HTML los abra con este software que se llama Brave. Entonces yo abro mi archivo index.html y upsí, no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque el archivo todavía está vacío. Entonces vamos a empezar a crear un poco de HTML. Aquí hay varias cosas que es importante memorizar. Lamentablemente no hay más opciones que memorizarla. Entonces, ¿en qué consiste un archivo HTML? Consiste en una serie de etiquetas, ¿ya? Que para que nos podamos entender, una etiqueta simplemente es una forma de darle un nombre a algo, ¿no es cierto? Y ese algo, en el caso de HTML, son los elementos. Entonces yo tengo en un archivo HTML una serie de elementos. ¿Cómo yo voy ingresando estos elementos al texto? Es con estos símbolos. Esto que tengo acá es una etiqueta que tiene el nombre de P, ¿ya? Que viene de paragraph o párrafo. Entonces acá, entre medio de la etiqueta de apertura y la etiqueta de salida, que se componen de, como ustedes ven, estos brackets, abre y cierra el nombre de la etiqueta, y cuando es la etiqueta de cierre, va con un slash. Y entre medio de esto, yo puedo ya escribir mi primer párrafo. Entonces, buenos días. No sé dónde voy a poner este video. Me imagino que en YouTube. Buenos días, YouTube. Este es mi primer párrafo. Maravilloso. Y aquí ya tengo mi primer elemento HTML. Yo ahora puedo poner otro elemento y puedo decir, ahora voy a escribir mi segundo párrafo. Y un tercero, y voy a decir, soy un gran programador web. Y ahí tengo mis tres elementos HTML. Entonces yo guardo, y cuando refresque esta página, aparecen mis tres párrafos maravillosamente ahí. Además de etiquetas HTML, en este caso tengo solo un tipo de etiqueta. Ya vamos a ver qué pasa cuando tenemos distintos tipos de etiqueta. Yo puedo escribir solo texto, y el texto vacío, sin ningún tipo de adorno, de etiqueta, de nada, también es interpretado como HTML. Entonces, hola mundo, este es mi primer sitio web. El texto solito también es HTML y aparece maravillosamente acá en mi navegador cuando yo lo escribo. Entonces alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué le pongo una etiqueta HTML si yo puedo escribir solo texto? La respuesta es bien sencilla. Si yo quiero escribir solo texto, que no haga nada, no quiero una página web, quiero un documento nomás. Lo que yo quiero es una página web con estructura y con funcionalidad. Entonces tenemos que escribir todo en etiquetas de HTML. Ahora, un documento HTML real, que yo lo puedo transmitir por la web, tiene que tener más cosas, no solamente el texto o las etiquetas sueltas, los elementos HTML sueltos. Tengo que informar
a- al usuario que va a recibir este documento HTML, tengo que informarle qué es lo que está recibiendo. Por ejemplo, cuando yo entro a una página web, mi navegador, en este caso Brave, le hace una solicitud al servidor de que le envíe una cierta cantidad de archivos. ¿Ya? El servidor le responde y le tiene que decir al navegador, mira, ¿sabes qué? Te estoy enviando un HTML, te estoy enviando un CSS, te estoy enviando un JavaScript, te estoy enviando una imagen, te estoy enviando datos en un archivo JSON, por ejemplo. Entonces, yo tengo que agregar más información que solamente el texto o las etiquetas HTML. Y esto lamentablemente no hay cómo, solamente hay que memorizarlo, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una página web válida, que todo el mundo va a entender que se trata de una página web, tengo que primero declarar un doctype y decirle, mira, este documento va a ser HTML. Y esta declaración hay que memorizársela nomás y repetirla en todos los documentos que hagamos. Es una etiqueta y que tiene este texto adentro. Un exclamación, doctype, HTML. ¿Ya? Enseguida, el navegador necesita estructura, necesita jerarquía, necesita saber dónde empieza y dónde termina el documento HTML. Entonces, voy a crear mi primera etiqueta, que es mi etiqueta global y que se llama, sorpresa, HTML. Y todo lo que yo haga en mi página web, videos, menús, ¿qué más hay en las páginas web? Formularios. Todo lo que ocurre en mi página web va a ir adentro de esta gran etiqueta o de este gran elemento global que se llama HTML. ¿Ya? En segundo lugar, los documentos HTML se dividen en dos partes. Primero hay una cabeza. Recuerden que la etiqueta siempre se abre y se cierra. Después vamos a ver algunas excepciones, pero la etiqueta se abre y se cierra. Y un cuerpo. Y acá, entonces, bueno, sigamos adelante. El documento HTML se divide entonces en dos partes. Se divide en la parte head y se divide en la parte body. ¿Ya? Una cabeza donde yo voy a escribir toda la información importante de este documento. Le voy a poner el título, le voy a poner el código si yo quiero que haya un código, etcétera. Y acá en el body va a ir el contenido. ¿Ya? Entonces, esto ya sí es un documento HTML con estructura, con jerarquía. Le estoy diciendo al navegador, mira, tengo un documento HTML donde hay un objeto HTML global que tiene su cabeza y su cuerpo, y en el cuerpo va a ir el contenido. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo entre medio de las etiquetas voy haciendo estas tabs para que visualmente yo pueda ver la jerarquía. Entonces yo ya sé que head y body están de cierta forma subordinadas al elemento HTML. Eso no es necesario, y de hecho cuando abrimos la página web de YouTube, para evitarse todo esta tabs, venía todo así, venía todo en una sola línea. Y este documento HTML es exactamente equivalente a que si yo lo ordeno jerárquicamente. Es solo un tema visual. ¿Por qué? Porque el navegador no le interesa el espacio en blanco. Si yo dejo espacio en blanco, va a mostrar, excepto en el texto, pero entre medio de las etiquetas, va a mostrar exactamente lo mismo. No, pero respeta. El texto blanco, ya sea espacio, ya sea tabulaciones, al navegador no le interesa. Le interesa solamente las etiquetas HTML. ¿Ya? Pero por una cuestión visual, de yo ordenarme visualmente y saber qué va adentro de qué, siempre usamos
este, este esquema en el que vamos indentando, vamos poniendo la jerarquía de los elementos de forma visual, ¿ya? Entonces ahí tengo mi primer documento HTML válido. Bien, adentro del cuerpo es donde yo voy a ir poniendo las etiquetas, las etiquetas, los tags, lo que yo necesite. Hay un montón de etiquetas, yo acá no voy a poder revisarlas todas, pero vamos a ver las más comunes que son, y ahí van a ir apareciendo los conceptos. Las etiquetas H, tenemos de H1 hasta H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son las más comunes. Ups, verdad que no estoy en... Son las más comunes para hacer jerarquías en el documento. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar la etiqueta H1 para un gran título, mi primera página web. Y la etiqueta H2 para un subtítulo, por ejemplo. Acá van las secciones y obviamente con su respectivo texto. Si yo acá tengo un subtítulo, tengo que empezar a escribir mis párrafos, ¿no es cierto? Entonces acá va a ir descripción de mi página web, y después puede venir incluso un segundo párrafo. El H3, 4, 5 y 6 son bien parecidos, pero van decayendo en tamaño, porque son ya subtítulos y subsubtítulos. Entonces, por ejemplo, subtítulo, el H3, subtítulo, y ya prácticamente etiqueta H5, etiqueta H6 ya prácticamente no destacan nada. O sea, mira, son más pequeñas incluso que el que el texto, pero están en negrita, ¿ya? Entonces tenemos las etiquetas de headers, de head es como, claro, como título, subtítulo. Tenemos la P, que ya la vimos. Tenemos el span, que a diferencia de la etiqueta P, esto no crea un párrafo nuevo, es decir, se inserta en la misma línea donde ya estoy escribiendo. Fíjense en esto. P. Me gusta la limonada, ¿ya? Me gusta la limonada es un párrafo. Y si yo digo me gusta el mojito, se crea inmediatamente otro párrafo. Me gusta la limonada en un párrafo, me gusta el mojito en otro párrafo. Pero si yo digo que me gusta el tequila, se crea otro párrafo porque yo terminé el párrafo acá. Pero fíjense en lo siguiente.
me gusta el té helado y además spam me gusta el tequila. Se escribe todo en el mismo párrafo. En cambio, si yo hago eso, se crea inmediatamente otro párrafo, ¿ya? Entonces span es un elemento de línea y párrafo es un elemento de bloque, es decir, va para abajo y el span se van acomodando para el lado. Tenemos la más usada de la web, que es la div de división, y normalmente se usa para ir ordenando el contenido. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer una página web de recetas. Yo digo acá div ingredientes, y acá en la otra div va a ir la preparación, ¿no es cierto? Y obviamente acá adentro de la div yo voy a ir poniendo mis H1, mis párrafos, ¿no es cierto? Lo que yo vaya poniendo de contenido, pero ya lo tengo todo agrupado en la div de ingredientes, ¿cachai? Y después de preparación. Entonces ese es otro elemento HTML, ¿ya? Y todo el contenido, todo lo que yo quiero que el usuario vea en la página web va a ir en esta etiqueta que se llama body, ¿ya? El cuerpo. ¿Qué va a ir en el elemento head? Van a ir una serie de cosas que ya les voy a decir algunas de las más importantes, pero principalmente va a ir un elemento que se llama título, donde yo voy a poner mi nueva app, ¿ya? ¿Y cuál es la función del título? Ponerle título a la pestaña en la que yo estoy navegando. Van a ir etiquetas del tipo link, donde yo voy a hacer un linkeo a otros recursos. Por ejemplo, le voy a decir al navegador, ¿sabes qué? Tráeme una fuente, un tipo de letra de un servidor, donde puede ser, por ejemplo, Google Fonts, o puede ser un servidor, o puede ser otro archivo donde yo tengo. Tráeme esta fuente, por favor. O yo puedo acá en link poner hojas de estilo, style sheets. Entonces le voy a decir al navegador, mira, ¿sabes qué? Para este documento HTML quiero que el estilo, los colores, la forma, los gradientes, me lo traigan de este archivo que yo te voy a indicar acá en link. Van a estar las etiquetas meta. Las etiquetas meta son un poco más avanzadas, no vamos a usar ninguna todavía, excepto la charset, que es lo que yo les decía recién, el tipo de codificación. ¿Por qué? Y ahora sí vamos a hablar de la importancia de la codificación. Nosotros hablamos un idioma, que es el idioma español, que no es el idioma en el que se inventó toda la web. Entonces, si yo esta página web, donde acá voy a tener acá voy a tener el contenido más importante, y yo no le pongo esa etiqueta, cuando yo guarde esto en un servidor, por ejemplo de Google o de Microsoft, que es lo que más se utiliza, el Google Cloud o el Microsoft Azure, el servidor no va a saber qué es esto, no va a saber qué es una letra con acento, y me va a mostrar algo feo. Y después cuando estemos programando los servidores, vamos a poner el ejemplo con y sin la etiqueta meta charset, ¿ya? Entonces yo le voy a decir al navegador, le voy a decir a los recursos que estén trabajando con esto, que el documento está codificado con una codificación que se llama UTF-8, ¿ya? Hay otras, por ejemplo, está la codificación
ASCII, que es de las primeras, y esta codificación ASCII es muy básica, son solamente 128 caracteres, no tienen acentos las letras, no tienen caracteres especiales, etc. Está la UTF-16, que ya es súper avanzada, súper, y tiene todos los alfabetos de todos los idiomas, los emojis. Ya esto es súper avanzado y es pesado, entonces no queremos tanto. Nos conformamos con UTF-8, que es la universal, la más utilizada, incluye todos los idiomas europeos, los símbolos de todos los idiomas, así que nos quedamos con esa. Y esta, como les decía, la vamos a poner siempre, porque queremos que todos los recursos, los servidores, los navegadores de todo tipo entiendan que esta página va a estar en español, o que van a haber símbolos. No puede no necesariamente ser el español, puede ser esas letras francesas, por ejemplo, si yo le digo que esto es UTF-8, las va a entender. Mi gata, no sé si ven, pero mi gata se está comiendo el micrófono. Si escuchan ruidos, basta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Normalmente acá vamos a tener las etiquetas style, que son otra opción para ponerle estilo a la página web. Yo puedo, por ejemplo, poner aquí un link y traer mi hoja de estilos, o la puedo escribir directamente acá. Y acá yo le voy a decir cómo yo quiero que se vea la página web. Quiero color, quiero fuentes, quiero fondos, quiero efectos de animación, cosas bonitas. Todo eso lo voy a poner acá, ¿sí? En Style. Ya vamos a ver cómo. Y finalmente, normalmente acá en la etiqueta Head van los scripts, ¿ya? Los scripts son etiquetas donde yo adentro de ellas escribo JavaScript, que es lo que les decía, un lenguaje de programación que también lo vamos a escribir acá en el editor de texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que, y ya vamos a ver cómo también, cuando el usuario apriete OK, que se envíe el formulario, etcétera, cuando pasen 10 segundos navegando en la página web, que aparezca una oferta, ¿sí? Todo lo que sea funcionalidad va a ir en estas etiquetas script. Después vamos a ver cómo, después vamos a ver el cómo. Por ahora estamos viendo el qué. Muy bien. Y eso son todo lo que no es visual, todo lo que no es contenido de la página web va a la etiqueta head, y todo lo que sí es contenido, lo que es digamos el corazón, el cuerpo de la página, va en la etiqueta body, ¿ok?